puertas con acción de gracias, con alabanza, y diré: grandes cosas ha hecho el Señor. Arden nuestros corazones por levantar el nombre de Cristo. Rendiremos nuestras vidas en adoración. Levante sus manos. Padre, te adoramos, Cristo, te exaltamos. Tú eres digno de gloria y majestad. ¿Alguien puede exaltar la grandeza de Dios? Arden nuestros corazones por levantar el nombre de Cristo. Rendiremos nuestras vidas en adoración. Todos juntos. Padre, te adoramos, Cristo, te exaltamos. Tú eres digno de gloria y majestad. Padre, te adoramos, Cristo, te exaltamos. Tú eres digno de gloria y majestad. Diga conmigo: solo hay uno que es digno, Jesucristo, digno de gloria. Fuerte. Solo hay uno que es digno, Jesucristo, digno de gloria. Digno de gloria, digno de gloria, digno de gloria. Levante sus manos al cielo. Padre, te adoramos, Cristo, tú eres digno de gloria y arriba. Padre, te adoramos, tú eres digno de gloria y majestad. Solo hay uno que es digno. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro. Su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor. Su presencia se mueve aquí. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí.
hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro. Su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor. Su presencia se mueve aquí. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi Abre hoy camino donde no lo hay. En la tormenta me hace descansar. Gigantes cayeron, Dios los derribó. Él es mi Salvador, mi libertador. Abre hoy camino donde no lo hay. En la tormenta me hace descansar. Gigantes cayeron, Dios los derribó. Él es mi Salvador, mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor. Muy buenos días, amados hermanos, amigos, que esta mañana nos están visualizando a través de esta plataforma. Vamos a dar inicio a la serie de sermones basado en la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Quisiera invitarles ahí donde están, que pudieran acompañarme con la lectura de la palabra del Señor. Filipenses capítulo 1, versículos del 1 al 6. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Señor, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, esta mañana, Padre, nos acercamos a tu presencia
presencia en el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre, para exaltarte, para glorificarte, Señor, para reconocer y proclamar con nuestros labios las maravillas que tú haces por la eternidad, Señor. Amado Dios, estamos iniciando esta serie de sermones basado en la epístola a los Filipenses. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro, nuestro guía, y que nos ayude a profundizar en tu palabra, Señor, y que nos enseñe las verdades profundas, Señor, de los principios que necesitamos para nuestras vidas. Amado Dios, bendice esta mañana, Señor, mi vida. Ayúdame, Señor, a expresar con claridad, con denuedo, Señor, y lleno de vitalidad espiritual, tu palabra, Padre. Y que nuestros oídos estén atentos a la voz de tu Espíritu Santo, Señor, a nuestro espíritu. Háblanos, Señor, por favor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Señor de nuestras vidas. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos así. Amén y amén. La iglesia a la cual nosotros pertenecemos, y desde que fue fundada hace 2000 años atrás aproximadamente, no ha tenido una conducta perfecta a lo largo de estos 20 siglos. Y las personas, la gente, ha usado algunos adjetivos negativos para describir a la iglesia, como a veces legalista, a veces como ritualista. Hoy en estos días, adjetiva como retrógrada, ignorante, hipócrita, entre otras cosas. La iglesia del Señor Jesucristo se ha quedado bastante lejos de los ideales que el Señor nos ha entregado. Y a veces tan lejos que podemos olvidarnos de cómo debe ser realmente la iglesia, una iglesia. Y, amados, los problemas siempre han existido desde el inicio de la fundación y de la creación en la iglesia primigenia. La carta a los Gálatas, a los Corintios, nos muestran ahí los defectos y también los pecados de la iglesia naciente, de la iglesia primigenia. Sin embargo, cada cierto tiempo aparecía una iglesia no perfecta, pero sí que andaba bien. A pesar de todo, Filipos era una de esas raras congregaciones, ¿no?, que existían en esos años. Y Filipos fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, ¿no? Y ahí sus primeros convertidos, como Lidia, la vendedora de púrpura que describe, ¿no?, el libro de Hechos en el capítulo 16, y cómo se va formando, ¿no?, esta iglesia con los primeros conversos, con una muchacha que tenía un espíritu de adivinación y fue liberada, ¿no?, por el apóstol Pablo. Y también se suma ahí el carcelero. Entonces, con ellos se dio inicio a esta importante, linda iglesia de Filipos. Después de 11 años aproximadamente, Pablo es que escribe esta carta después de haberla fundado. Él rechazó regalos, dinero de otras iglesias, quizás por temor a que sus enemigos pudieran
acusarlo de charlatán, de oportunista, pero él confiaba en la iglesia de Filipos. En varias ocasiones, él estando separado de ellos, la iglesia se sacrificó para suplir sus necesidades. Y esta carta que Pablo escribe, lo hace a sus amigos, ¿no? Por todo lo que habían hecho por él. Por eso que encontramos en esta carta ese carácter gozoso, esa expresión cálida que se refleja aquí con ese afecto que sentía, quizás podemos decir, por su iglesia favorita, ¿no? Pero es una carta inspirada por Dios para la iglesia de hoy también. Y en este pasaje Pablo escribe esta carta a los filipenses, ¿no? Es la primera iglesia en Europa. Esta iglesia a la cual Pablo escribe está dirigida a esta carta a 3 grupos. A los cristianos de Filipos, dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. O sea, obispos, diáconos y a todos los hermanos en Cristo Jesús. Y al añadir aquí Pablo el nombre a Cristo Jesús, ¿no? A los santos en Cristo Jesús, hace 2 cosas. Primero, dirige su atención hacia el Señor, hacia su Señor, y aparta la atención de él y de Timoteo, porque ellos no son verdaderamente importantes. El que es importante es Jesucristo. Nunca debemos olvidarnos que lo más importante y el más importante en todo y entre todos es la persona de Jesucristo. En ese sentido extenso, profundo, Filipenses es una carta de Cristo a la iglesia. Eso tenía que tener presente la iglesia, pero también la iglesia de hoy tiene que tener presente que esta carta, que contiene principios, enseñanzas, son aplicables para el día de hoy. Y Pablo enfoca aquí, nos da luz sobre su amo celestial, sobre su Señor, sobre el soberano, antes que sobre Roma, la cual era considerada o se consideraba a sí misma como dueña del mundo. Aquí dice, están en Filipos con los obispos y con los diáconos, pero los santos en Cristo Jesús no son propiedad del Imperio Romano, no son propiedad, son propiedad del amo celestial, del Señor. Tú y yo le pertenecemos, somos del Señor. No somos propiedad del Estado, no somos propiedad de la familia, no somos propiedad de la iglesia, no somos propiedad de las autoridades, somos propiedad del Señor. Él es nuestro amo, Él es el Señor de nuestra vida. Eso tenemos que tener presente. Y dice a todos los santos en Cristo Jesús. O sea, es una persona que está apartada por el Señor y para el Señor, para que podamos darle gloria a Él. Entonces, aquí se dirige a los llamados santos. Y esto ocurría también en la antigua dispensación, ¿no? En el Antiguo Testamento, donde determinados lugares, objetos y personas habían sido apartados, consagrados para el servicio del Señor. En ese sentido es que
se aplica generalmente a todos nosotros, los cristianos, en el Nuevo Testamento. Son ellos y somos nosotros el Israel de la nueva dispensación, que somos apartados, somos separados y consagrados para proclamar las excelencias de Dios, para anunciar las virtudes de Dios. Para eso hemos sido. Entonces, santo es una persona a quien el Señor le ha mostrado su gran favor, su misericordia, pero también a la vez es sobre quien ha depositado una gran responsabilidad para su obra, para su vida, porque tiene que honrar y tiene que vivir como Él, porque Él es santo y nos ha llamado a vivir esa vida de santidad como santo. Entonces, el santo, el cristiano, debe recordar que ha sido llamado a ser santo, no posicionalmente solamente, sino también una vida separada y consagrada para Dios, en virtud de esa unión en toda su forma de vida con Cristo, en esa unión con Cristo. Entonces, mis amados, usted y yo somos santos, separados para Dios, pero para vivir como Él vivió, consagrado para Él. Quisiera entrar a este primer punto esta mañana, después de este saludo, ¿no?, que hace el apóstol Pablo a los filipenses, y cómo él da gracias a Dios por sus amigos. Pero lo esencial aquí, algo que es muy puntual recalcar, es que es el gozo que hay en medio de esta carta. Es uno de los puntos principales o de los temas principales. Y doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Cada vez que Pablo recordaba todo lo que los filipenses hacían por él, estaba extremadamente agradecido. Él tenía una gratitud natural a esta iglesia. Sí, es verdad, Dios ha obrado a través de los filipenses. Era Dios quien había producido en ellos el querer como el hacer por su buena voluntad en los amigos de Filipos. Qué maravilloso, qué hermoso es ver cómo Dios ha estado obrando en sus corazones. Pero también podemos observar que ellos respondían en esa relación a Pablo, al apóstol. ¿Por qué? Porque los filipenses se habían entregado con toda su mente y su corazón también a Pablo cuando estaba con ellos. Claro, lo habíamos mencionado en Hechos 16, cuando se convierte Lidia y ella los atendió, los llevó a su casa y los hospedó. ¡Qué generosidad! ¡Qué apertura! ¡Qué hospitalidad de esta mujer! Así es como se portaban, como expresaban la iglesia de Tesalónica, de Filipenses, de los Filipos, para con Pablo. Pero también, hermanos, encontramos que no solamente eso hace ella, sino también el carcelero hace lo mismo en ese mismo capítulo. Después que Pablo y Silas están alabando y se abren las puertas y ninguno de ellos, ni los presos que estaban ahí, salen de la cárcel, y cuando el carcelero quiere matarse, quiere eliminarse él mismo, él dice: quieto, todos estamos aquí. Y este hombre se convierte al Señor.
Pero no solamente se convierte al Señor, sino que los lleva a su casa, les cura las heridas, les da y les tiende la mesa, los atiende con tanta generosidad, con tanto amor. En ese momento suple su necesidad. Entonces, los filipenses se habían entregado cuando estaban cerca de Pablo, pero también ellos se entregaron cuando Pablo no estaba cerca de ellos, cuando Pablo estaba lejos de ellos. Y eso lo encontramos en 2 de Corintios, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 11, cuando Pablo escribe cómo ellos con tanta generosidad, con tanto amor, suplían para sus necesidades, cómo ofrendaban, cómo llevaban y cómo atendían una preocupación de todas sus necesidades. Entonces, ¿qué relación tan hermosa podemos encontrar aquí? Ninguna iglesia es perfecta, ¿verdad? Solo el Señor. Pero en esta iglesia había un corazón lleno de amor para con Pablo. Cómo amaban a Pablo, cómo lo añoraban a Pablo, cómo lo atendían a Pablo, cómo ayudaban a Pablo. Pero a pesar que era una iglesia así, no era perfecta, también había algunos problemas. Y Pablo les advierte a ellos y le dice ahí en el capítulo 3, versículo 2, dice: guardaos de los malos obreros, guardaos de su comportamiento. Ahí en ese mismo capítulo 18 y 19 dice ahí que algunos estaban viviendo como enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios era su estómago, cuyas mentes se enfocaban en lo terrenal. Y también había conflictos ahí entre dos hermanas, 4:2, entre Evodia y Sintique, y ellos necesitaban una solución. Entonces Pablo estaba enterado también de estos problemas. Pablo les pide que corrijan todas estas cosas, pero lo importante aquí es que él se enfoca en lo positivo y no en lo negativo. Y al hacer estas cosas nos provee de un modelo excelente para nuestras relaciones en la iglesia de hoy, en la familia de hoy, en nuestras relaciones interpersonales. Sí, seguro que todas las familias tienen problemas, las congregaciones tienen problemas, pero qué importante es que en medio de estas circunstancias, ¿no? A veces uno se siente tentado, ¿no?, a permitir que estos pecados a uno lo desanimen, que estos problemas a uno lo desanimen. Pero Pablo aquí nos ayuda, ¿no? Es el Señor que utiliza a Pablo para que pudiéramos reconocer los problemas, los cuales también nos ayuda a vivir con una vida de fe, que Cristo nos ayudará a enfrentar los problemas, las dificultades, a corregir las dificultades y los problemas, ¿no?, a sobreponernos a ellos. A pesar que Pablo tuvo una experiencia muy amarga en Filipos, ¿no? Ustedes recuerdan, capítulo 16 del libro de los Hechos, que estaba en la cárcel, ¿no? Él lo que recuerda, no recuerda las cosas con resentimiento. Él prefería recordar con amor, con fidelidad y la comunión de la iglesia. Y lo expresa con gozo. Qué bueno fuera si ese mismo espíritu de apoyo, de ternura, de amor, de ánimo, de hermandad, existiera hoy en día, ¿no?, entre los predicadores y las iglesias en las cuales se sirve, unos a otros. Pero qué importante es recordar las cosas buenas, las cosas positivas, las cosas que edifican. Pero a veces hay personas que tienen en mente, pero no cosas buenas. Tienen en mente a las personas pero con odio, con rencor, con amargura, con fastidio. Y eso contamina, eso daña, eso envenena, eso enferma, eso anula el gozo. Pero Pablo aquí
Y los filipenses le causaban gozo, le causaban una alegría profunda y verdadera, por lo cual estaba agradecido a Dios. Cuando alguien se acuerda de nosotros, ¿qué es lo primero, le pregunto, que le viene a la mente de él o de ella? Yo le pregunto, cuando alguien se acuerda de usted, ¿qué cree usted que a esa persona le viene a la mente? ¿Será una persona agradecida por su vida? ¿Estará contenta al recordarla? Lo ideal, ¿verdad?, es que al hacerlo tenga contentamiento, alegría, gozo. Porque estar contento es algo lindo, es algo hermoso, ¿no? La gratitud de Pablo era al mismo tiempo una motivación para seguir intercediendo con gozo. Eso es lo que dice el versículo 4. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Es mucho más agradable orar por alguien con gozo y con gratitud que tener que hacerlo con preocupación, con pena o incluso enojado, porque la persona está amargando la vida de los demás a veces. Pero, hermanos, todo recuerdo de la iglesia de Filipos los llena de gratitud a Pablo. Él mira hacia atrás y mira y repasa todo ese recuerdo entero hasta el día de hoy. Y solamente haya ocasión de gratitud. Hermanos, con la ayuda del Señor en nuestras relaciones interpersonales, sembremos amor, sembremos vida en favor de otros y que nos recuerden con gozo. En los hogares, en las familias, tenemos que sembrar eso. A veces los padres podemos sembrar odio, decepción, amargura, fastidio, en lugar de sembrar vida, en lugar de sembrar gozo, en lugar de sembrar amor, en lugar de sembrar paz. Debemos sembrar cosas buenas, cosas agradables. Recuerden que Jesucristo, nuestro Rey, ¿qué es lo que sembró en nosotros? Sembró su vida en y con amor, a favor de toda la humanidad. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Tenemos palabras de gratitud, ¿verdad? Sí, hay gozo en nuestro corazón. Nuestro corazón está henchido de gratitud a nuestro Dios por todo lo que Él ha hecho por nuestra vida, por lo que Él ha hecho, esa obra en la cruz del Calvario, entregando su vida, muriendo por cada uno de nosotros y derramando su sangre para limpiarnos de todo pecado. Pero hermanos, si sembramos fastidio, incomprensión, violencia, tosquedad, egoísmo, carnalidad, impureza, ¿cómo nos van a recordar? ¿De qué manera cuando oren? ¿Cómo van a interceder por nosotros? Por eso, todo recuerdo, hermanos, tiene que ser una bendición. Recuerde solo lo mejor y deseche lo negativo, deseche lo malo. Quiero yo contarles una experiencia muy hermosa, una enseñanza para mi vida, en una oportunidad con un siervo amado al cual amo con todo mi corazón. Tuvimos un distanciamiento por algunos años, hasta que un día quedamos en cenar juntos con su esposa y mi esposa en casa. Y en medio de la reunión y de la mesa, él me dio una gran lección y me dijo: Javier, yo me acuerdo todo lo bueno que tú hiciste por mí, todas las cosas que tú expresaste a favor mío, todo lo mejor que hiciste por mí.
por mi familia. Eso hay en mi mente y en mi corazón. Esas son las cosas que yo recuerdo. Yo no recuerdo otras cosas. Fue una lección para mí. Y eso es lo que he aprendido, que yo me acuerdo de las personas, todo lo bueno que hacen, todo lo positivo que hacen, todo lo que edifica. Y los tengo en mi mente y en mi corazón. No me acuerdo de las cosas malas que hacen o me pueden haber hecho. Eso lo dejo atrás. Una enseñanza de aquí, Pablo. Se acuerda lo mejor de la iglesia de Filipos, lo que ayuda. Y no se centra en lo negativo, en lo malo, sino en lo bueno y positivos. Si hay recuerdos que no son una bendición, tienes que arreglar tu vida. Ahora, tienes que sacarlos de tu vida con la ayuda del Señor. Eso tiene que ser sanado, tiene que ser extirpado. No puedes tener eso en tu mente y en tu corazón. Eso es lo que tienes que hacer. Y Pablo aquí, punto 2, ora. No solamente está agradecido por sus amigos, sino ahora ora por sus amigos, pero lo hace con gozo. Miren lo que dice el versículo 4. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Es extraordinario el ver que la primera referencia de Pablo son sus sentimientos o su estado de ánimo en esta carta. Y él es el gozo, a pesar de que él estaba en prisión y posiblemente en una pronta ejecución. Y entonces aquí vemos en esta carta esa palabra gozo. Y las personas, mis amados, podemos contribuir al gozo de otros. Pablo estaba en la cárcel, estaba sus quizás momentos difíciles, adversos, seguro muchas dificultades, pero a pesar de todo eso, interiormente él estaba libre, se sentía confortado, estaba con gozo. Él estaba preso, pero estaba con gozo. Él estaba alentando a la iglesia que estaba afuera, imagínense. Él estando preso, alentaba a los que estaban afuera libres. Porque era un hombre que tenía gozo. Y Dios usa a Pablo para alentar a la iglesia, también actual, a vivir con gozo. Y no sumergirnos en la pena, en el lamento, ni en lo que estamos pasando con la pandemia, con el miedo. No. Es una carta que nos lleva y nos alienta a vivir una vida con gozo. Quizás hay personas y millones que exteriormente están libres, pero en su interior son prisioneros, porque están llenas de cargas, de amargura, sin gozo. Pablo aquí ora con gozo por todos nosotros, dice así. Ora por toda la iglesia, ¿no? Por sus amigos. Y qué importante es presentar delante de Dios, ¿no?, a los que amamos ante el trono de la misericordia con gozo y no con queja. Siempre debe haber gozo y paz en presentarle a Dios en oración a nuestros seres queridos, a la gente que amamos, a nuestros amigos. ¿Y cuál es la fuente del gozo? ¿Cuál es la fuente? Porque uno puede decir, bueno, ¿cómo estando preso va a tener gozo? ¿Cómo estando al borde de la muerte puede tener gozo? Sí, es que esto no es nada humano. Esto no está en la capacidad del ser humano, de la persona, ni esto viene algo de afuera. No, la fuente del gozo es la persona de Jesucristo. Mire lo que dice Juan 15, 11. Juan, mire, 15, 11, por favor. Es un texto. Dice así:
cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Habla en el contexto de que Cristo permanezca, que el cristiano permanezca en Cristo y Cristo en el cristiano. Entonces, que mi gozo esté en vosotros, dice el Señor. Es el gozo del Señor que se va a trasladar al corazón y a la vida del creyente. Entonces, la vida cristiana es la vida del Señor Jesucristo, en un hombre o en una mujer. Por eso Pablo, cuando escribe a los Gálatas, en el capítulo 2, versículo 20, va a decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y Colosenses 3:4 va a decir: cuando Cristo, no vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Entonces la vida cristiana es la vida del Señor Jesucristo en un hombre y en una mujer. Entonces el gozo cristiano es el gozo de Cristo en un cristiano. O sea, es el gozo de Cristo en un cristiano. Lo que yo pueda tener gozo es el gozo del Señor en mí. Entonces, esto quiere decir que el gozo es profundo y es permanente y no se encuentra en nadie más sino en la persona de Cristo. Aunque en esta carta encontramos la palabra gozo, y en este versículo se inicia acá la primera vez que se habla de gozo, y aparece 19 veces más o menos aproximadamente entre sus sinónimos de gozo, pero la palabra del Señor Jesucristo aparece más de 40 veces en esta carta. Entonces Él es el centro mismo de esta carta. Quiere decir entonces que Él es la fuente de gozo, y la filosofía de vida cristiana tiene que ver con Él. El modelo de vida cristiana está centrado en Él. El premio de la vida cristiana está directamente relacionado con Él. Y el poder para poder vivir en esta tierra, la vida que agrade a Dios, va a depender de Él, de Cristo. Entonces, la realidad es lo que trae gozo, lo que trae esa alegría verdadera y profunda a la vida del creyente, es una relación personal, íntima, de comunión con el Señor Jesucristo. Eso es lo que trae gozo. A veces en la actualidad nosotros podemos tratar de querer, de pretender, ¿no?, producir gozo, alegría, a veces en la iglesia, ¿no?, por medios externos. Quizás podemos apelar a algunas atracciones novedosas, ¿no?, que hagan que los creyentes se sientan entretenidos y relajados, ¿no? Y se preparan a veces programas, ¿no?, que pueden despertar algún interés en las personas, asegurándolos pues que si participan van a pasar momentos agradables, de mucha alegría, ¿no? Entonces, al pasarlo bien, es la meta que a veces la gran mayoría de personas, y aún en las iglesias, se enfocan en las actividades sociales. O sea, su meta es pasar bien. Por eso quiero hacer esta actividad social. Por eso quiero hacer este paseo. Por esto quiero hacer este retiro. Por esto quiero hacer esta actividad, ¿no? ¿Para qué? Para aliviar la tensión, ¿no?, de las personas que están sometidas a veces en tanta carga laboral, ¿no?, y toda la lucha por salir adelante en esta vida. Y en este tiempo de pandemia, de la misma manera, ¿no?, despejarse de todo esto que estamos viviendo, salir y relajarnos, despojarnos
siempre que se reconozca también la necesidad de enfatizar la condición espiritual individual de las personas, de los creyentes, en relación con el Señor. Eso es importante, ¿no? Jesús nos dice que es tan importante permanecer en Él, estar con Él. Eso es lo que dice Juan 15:4. Así dice, mire, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Entonces aquí la clave es permanecer en el Señor. O sea, para tener gozo significa estar con el Señor. Y nuestro gozo no es una experiencia intermitente, sino es permanente. Es un gozo que no se ve afectado por las circunstancias. Sí, eso es lo que pasa. Ahí en Juan 16:22 va a decir, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, dice, y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Qué importante. Estos primeros seguidores de Jesús habían de pasar por muchas pruebas, por muchas tribulaciones, pero Él, ¿qué cosa dice? Que nada podrá arrebatarles su gozo. Su gozo, ese gozo que está en ellos. Y es un gozo que no depende de circunstancias favorables. ¿Sí? Ustedes se acuerdan cuando Pablo escribe a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 4, versículo 13, le va a decir así. No, cuando vengas el capote que te dejé en Troas en casa de Carpo. Aquí entonces Pablo nos puede dar a entender la escritura que sentía frío, estaba incómodo, aparte de la molestia de las cadenas, porque él estaba pues privado de su libertad. Pero aquí Pablo le dice, sí, estoy preso, pero él tenía gozo, tenía gratitud, y eso era lo que motivaba esas oraciones delante de Dios que Pablo hacía en la prisión. Y ahora, no eran oraciones de desesperación, de angustia, porque estaba encarcelado. Eran oraciones de gratitud, de gozo, los cuales superan la tristeza de esa prisión, de ese lugar que está ahí confiscado, está ahí privado de su libertad. Pablo le dice a la iglesia de Filipos, sí, era una de las iglesias que está en Macedonia, en 2 Corintios, va a decir algo muy puntual, dice aquí, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. O sea, miren, tenían gozo en medio de mucha tribulación y profunda pobreza. Entonces el gozo por el cual Pablo habla es el gozo de la fe, el gozo de ver unidos a los cristianos, porque no puede haber gozo en una iglesia dividida, en una vida de pecado, porque el pecado quita el gozo. El pecado daña toda relación y hace secar la vida del cristiano. La falta de gozo va a evidenciar una vida llena de carnalidad, una vida llena de humanidad, sin Dios, y una deficiente intimidad con Dios. Pero una vida llena de Dios evidencia gozo en el corazón, gozo en la mente, gozo en mi forma de hablar. Entonces, hermanos, qué importante es tener una vida dependiente del Señor, la cual va a evidenciar el gozo. Sí, el nacimiento del Señor Jesús fue una ocasión que trajo gozo. Ustedes recuerdan en Lucas
capítulo 2, versículos 10 y 11. Hoy doy nuevas, dice, de gran gozo, ¿no? Que será para todo el pueblo que nos ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Os doy nuevas de gran gozo. Eso es lo que trae gozo, es la persona de Jesús, corazón. Ustedes recuerdan la parábola, 3 parábolas en Lucas capítulo 15, cerca de la oveja que se pierde, de la moneda y del hijo pródigo, ¿es cierto? Pero ¿qué es lo que dice el Señor al final? Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no se necesitan arrepentimiento. Cuando nos convertimos al Señor como hijos de Dios, hubo gozo en el cielo, porque nos arrepentimos de nuestros pecados y creímos en Jesucristo y en la obra del Calvario. Los ángeles estuvieron gozosos. Hubo fiesta, gozo, alegría verdadera en el cielo por lo que Dios estaba haciendo en la vida de estos pecadores, cuáles somos tú y yo, parte de esos pecadores. Pero a menudo estamos tristes, abatidos, preocupados, sin gozo, justamente en este tiempo de cuarentena. Pero como cristianos, mis amados, deberíamos estar llenos de gozo en todo momento. Por eso Pablo en capítulo 4 de Filipenses, verso 4, va a decir: regocijaos en el Señor siempre. Y le escribe a los tesalonicenses en su primera carta 5:16: estad siempre gozosos. Entonces, hermanos, la vida del cristiano debería manifestar el gozo del Señor. Si pertenecemos al Señor, si somos del Señor, deberíamos estar siempre regocijándonos, gozosos. La pregunta es, ¿por qué no hay ese gozo en nuestra vida? ¿Qué está pasando en nuestra vida? Es que no estamos viviendo la vida de Dios. Es que no es Cristo viviendo en nosotros. Por eso es que no tenemos gozo. Por eso es que estamos tan distraídos en todas las cosas que suceden, que está pasando y no hay gozo. Y estamos dejándonos caer, estamos abatidos, preocupados, somnolientos, sombrios, tristes, sin gozo. Hermanos, cristiano debe tener gozo, debe estar viviendo de gozo. Y no depende de las circunstancias externas, no depende de las cosas externas, depende de esa condición interna en el corazón. Y solamente Cristo puede hacer esto. Eso lo puede hacer Él. Cuando nos encontremos nosotros viviendo en el centro de la voluntad del Señor, ahí vamos a experimentar gozo. Eso es lo que vamos a tener, hermanos. Pablo estaba preso, pero lleno de gozo. Quisiera que podamos considerar solamente 3 ejemplos. En Juan 15:11 dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El Señor Jesús experimentó este gozo bajo la sombra de la cruz. Bajo la sombra de la cruz experimentó este gozo. ¿Se dan cuenta? Camino a la cruz, le estaba con gozo. En Lucas 10:20: no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino que vuestros nombres estén escritos en los cielos. ¿Qué es lo que el Señor aquí les está diciendo? No dejes que vuestro gozo dependa de ninguna cosa terrenal o de que fuera algo temporal, sino que dependa que viene del cielo, que permanece, que es algo divino que viene a tu vida. Pablo estaba con Silas y ahí en la cárcel de Filipos. Estaban presos, pero ellos estaban cantando y alabando a Dios. O sea, y acá ahora escribe nuevamente a los filipenses estando preso en Roma y sigue con gozo. ¿Por qué?
esto, Pablo? ¿Qué es lo que encontramos aquí en la vida de Pablo? Esta es la carta más gozosa. Según dicen algunos expertos, opinan que Pablo escribió esta carta justamente cuando Nerón, este sanguinario, pervertido emperador romano, comenzaba a irse a arrojar a los cristianos, a los hambrientos leones, y a quemarlos como antorchas para iluminar sus banquetes. ¿Cómo puede un hombre racional dedicar esta carta al tema del gozo cuando su propia supervivencia se encontraba seriamente amenazada? En un ambiente así, ¿cómo es que puede prosperar el gozo? Esa es la pregunta. Quiero ir terminando. Pablo señala la muerte de Cristo para demostrar que Dios puede tomar aún el momento más oscuro de la historia y transformarlo para bien. La cruz y el hecho de que Jesús no permaneció muerto demuestran que nada es lo suficientemente poderoso como para extirpar la causa del gozo en el Señor, como dice Pablo. Pablo resumió su filosofía de vida y llegó a la conclusión: el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dios aún es más fuerte que la muerte, y eso hace que el gozo de un cristiano sea indestructible. Escuché la historia del pastor Kim en Corea del Norte, quizás el país más duro para los cristianos, y se escondían, tenían una sola Biblia y había 30 hombres con él, hasta que lo descubrieron. Llamaron a toda su familia y mataron a su familia, sus hijos. Y ellos tenían que renunciar a su fe. Y todos ellos los hicieron echar en la pista. Y decían que ellos deberían renegar el nombre de Cristo y renunciar. Y ellos, con tanto gozo en su corazón, comenzaron a cantar a Dios. Comenzaron a alabar a Dios con gozo. Y comenzó la aplanadora a pasar uno por uno, aplastando sus cuerpos y destrozándolos. Y fue apagando la voz uno a uno. Pero hasta el último momento de su vida ellos demostraron y expresaron su gozo del Señor. Las circunstancias no privó su gozo, porque las cosas externas no determinan el gozo, sino las cosas internas. Que Cristo es nuestro gozo. Él es nuestro gozo. Él es el autor, Él es la fuente de todo gozo. En este tiempo de pandemia, no puedes a veces expresar tu gozo. Este tiempo de pandemia no puede terminar con tu gozo. Esta cuarentena no puede encarcelar el gozo que el Hijo de Dios debe expresar. Es un tiempo temporal de adversidad, pero Dios es más que la pandemia. Dios es más que las adversidades. Dios es Dios. Y su gozo Él ha puesto en nosotros. Él ha puesto en nosotros. Cuando estaba yo, para terminar, estaba yo en el hospital, ustedes saben, había un amigo, un pastor, Pedro Torres, mi gran amigo, me mandaba algunos audios, casi diario. Siempre me decía: Javier, siervo, me decía, solamente este es un momento temporal, pasajero, va a pasar, pero siempre, siempre aférrate cada día a Jesucristo. Tu vida depende de Él. Él está en ti y tú permaneces en Él. Esto me llenaba de gozo en medio de esos momentos difíciles y duros que muchos de ustedes saben. ¿Cómo puedo tener este gozo? Teniendo a Cristo en mi vida. Así
sino que Él reine en mi vida, que Él señoree en mi vida. Su palabra me llena de vitalidad, me llena de gozo. Hermanos, el gozo verdadero del cristiano es un gozo indestructible. ¿Sabe por qué? Porque es el fruto del Espíritu Santo. Es la divinidad evidenciada en la vida humana. Porque el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo. O sea, es la divinidad evidenciada en tu vida. Es Dios mismo mostrándose en tu vida humana. Es el Señor. Por eso Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dios desea que el gozo del Señor sea permanente, que no sea alterado por nadie ni por nada. Tienes un reto, tienes que hacer un compromiso a mantenerlo en tu vida. Ese gozo en tu mente, gozo en tu corazón, gozo en tus relaciones, en tus oraciones. Solamente el Señor te puede dar ese gozo. Tienes que vivir para Él, tienes que vivir en Él, permanecer en Él, en una intimidad con Él, y vas a expresar gozo en medio de gente que se va a lamentar, en medio de gente que va a llorar, que va a quejarse, que va a cuestionar, criticar. Pero ahí está la bandera del cristiano, viviendo en medio de la pandemia con gozo, porque Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Hermanos, siembra amor, siembra vida, siembra buenas obras para la gloria de Dios. Ora con una actitud gozosa al Señor. Y el gozo no depende de las circunstancias. Te invito a orar ahí. Si has perdido el gozo como cristiano, te pido ahí que cierres tus ojos y le digas, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Es porque no estoy evidenciando tu vida. Es porque Cristo no está viviendo en mi vida. Y Señor, sé el Señor de mi vida. Señorea mi vida, Señor. Dile así desde el fondo de tu corazón. Y tú, amigo, que quizás no tienes a Cristo, no has experimentado lo que es gozo, que es diferente a alegría. La alegría es algo superficial, momentáneo, circunstancial, temporal, pasajero. Pero el gozo es permanente, es profundo. En medio de las circunstancias difíciles, Pablo estaba ahí, con gozo. Porque Jesús puso el gozo. Señor, gracias te damos en esta mañana por el gozo que has puesto en nuestros corazones, porque el gozo es fruto del Espíritu Santo. Y quizás, Señor, algunos no estamos viviendo con gozo. Es porque tú no eres el Señor, no estás siendo el Rey de nuestras vidas, no estamos viviendo la vida de Cristo. Perdónanos, Señor, y te pedimos que nos ayudes, nos llenes de tu Espíritu Santo, nos llenes de Dios, nos llenes de tu palabra. Señor, aquí estamos pidiendo tu gracia del cielo para que nos ayudes, Señor, y poder vivir una vida gozosa que glorifique a Jesucristo, y que podamos también vivir una vida gozosa para poder a otros hablar lo que es vivir en Cristo Jesús en medio de la pandemia. Gracias, Padre. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, Dios le bendiga. Vamos a continuar semana a semana predicando esta serie de sermones basado en el libro de Filipenses. Dios le bendiga.